Bueno, bienvenido Seba al canal de YouTube y a esta entrevista. Es un gusto poder tenerte acá, así que comentanos un poco quién sos y hoy te vamos a hacer esta entrevista para que nuestra comunidad, tanto la comunidad 1%, que es mi club de lectura, como también los suscriptores ahí del canal de Santi Pérez, te pueden conocer. Contanos, Seba. Bien, gracias Santi por la invitación. Siempre es un gusto participar de este tipo de entrevistas para compartir conocimiento justamente. Bueno, soy básicamente un consultor de marketing digital, negocios online, y hace mucho tiempo que me gusta todo lo que es la temática web, tecnología y demás. Y entonces un día decidí unir lo que había hecho, estudiado, con todo esto nuevo que estaba surgiendo. Te hablo de hace 10 años. Y me dediqué a esto del marketing digital, negocios online, que hoy en día es bastante común decirlo, pero bueno, cuando empecé era difícil explicarlo, pero después te cuento más. Fantástico, fantástico. Sí, porque tenés un gran recorrido. Yo poco lo conocí por redes sociales a Seba y como ustedes conocen, ahí hay varias entrevistas en el canal y a mí, a la persona que me interesa, que digo, ok, esto puede motivar, esto puede ser un ejemplo para ustedes, busco, digo, la contacto y bueno, así fue un poco como nos conocimos con Seba y la propuesta de hoy. Así que tenemos varias preguntas, vamos a empezar con las primeras. Muy bien. Bueno, la primera pregunta es, Seba, ¿cómo iniciaste tu camino como consultor y mentor de emprendedores? Bueno, entonces yo había estudiado administración de empresas, que era un poco lo que te estaba por contar, y en un momento, bueno, empecé a tratar de ejercer como consultor externo, que se fue dando en paralelo a trabajos por cuenta ajena, o sea, en relación de dependencia, y iba haciendo los primeros clientes grandes, medianos y algunos pequeños, pero en paralelo al trabajo tradicional. Entonces, en un momento decidí renunciar, pero con lo de la consultoría no alcanzaba. En ese momento también decido un poco renunciar al estilo de vida que había tenido hasta ahora, que era el típico de vivir en una ciudad, de tener lo típico que uno espera de la vida, que te enseñan los padres y demás. Y ahí lo que hice fue renunciar al trabajo y me fui a vivir a Brasil. Directamente me compré un pasaje de solo ida y me fui a rebuscarme la vida a otro lugar. Ni siquiera hace falta que sea un lugar cerca o lejos. Y lo que fue pasando es que empecé a tener trabajos de cualquier cosa porque estaba en una etapa muy de viajero, de mochilero, y en el medio del viaje, que ya había llegado a Perú, por ejemplo, en un momento digo, ¿qué estoy haciendo con esos trabajitos que eran muy simples por lo que había estudiado, por lo que sabía hacer? Quería hacer algo más y dije, bueno, voy a unir los puntos y sumé lo que había aprendido en estos años en Brasil, que era posicionamiento web SEO, había mejorado desarrollando sitios web, había hecho mucha publicidad en Google AdWords, que es algo que hoy en día no se está haciendo tanto, pero que existía en esa época. No existía Facebook, no existía Instagram. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué sé hacer? Había estudiado administración, sabía idiomas y uní todos los puntos y monté una agencia de marketing digital orientada a turismo, hotelería y turismo. Eso fue lo primero que hice, emprendiendo ya, viviendo solo de esto, con consultoría y agencia. Y lo que me preguntabas de cómo uno se vuelve mentor o de cómo uno se ha hecho mentor es con toda esa experiencia básicamente propia y de clientes que he tenido ajenos a la experiencia ajena, que uno hoy en día puede asesorar, mentorizar, como se dice, porque tiene esa experiencia y porque ha transitado ciertas cosas. Recordemos, Santi, que el mentor, a diferencia del coach, tiene que tener esa experiencia. El coach puede no haber transitado la experiencia y puede coachear, pero el mentor viene de la antigua Grecia, donde estaban estos, bueno, la palabra viene de ahí, que eran los maestros que enseñaban de alguna forma en base a su experiencia a los que menos conocimiento tenían todavía de la vida, de lo que fuera. En esa época militar podía ser otro tipo de cosas. Entonces eso fue un poco la historia y cómo uno se transforma en consultor. Es más fácil, te diría, pero en mentor hay que tener toda esa experiencia y haberla de alguna forma tocado a la práctica para poder después guiar un poco. Total, qué interesante, la verdad. Y eso fue, hoy estamos en 2022, ¿no? Finalizando 2022. ¿Eso en qué principio fue, en qué año fue más o menos? Y hace unos 10 años, 2012, hice el corte de la vida tradicional y en 2013 había ya estado un montón en Brasil y me había ido a Perú y ahí empezó la agencia, la primera versión. Después yo me dediqué solo a hacer consultoría con marca personal, así que hace unos 10 años más o menos. Fantástico, qué motivador y hasta incluso yo viendo un poco este recorrido, eso no existía o había muy poco de lo que hay
hoy en día. ¿Puede ser? Era muy difícil explicarlo. Lo bueno es que cuando uno pisa primero, ahí les dejo algunas cosas de mentoría, estás muy solo, pero pisa primero, o sea, entra primero a la cancha, ya que estamos con época de mundial ahora. Y entonces es más fácil, porque no hay competidores, pero también es muy difícil explicar lo que uno hace a un potencial cliente, ni hablar a la familia. Era rarísimo lo que hacía, no me lo lograban entender, y más trabajando y moviéndome de un país al otro con la computadora, lo cual era raro en esa época. Pero, quería dejar un consejo también. No hace falta tener 10 años de experiencias para ser mentor. Hace falta tener un poco de experiencia, más que el cliente o el alumno, según lo que sea. Así que eso, que no los tire atrás, que no se amedrenten con esto que acabo de decir, porque no hace falta tener ni mucha edad, ni tener tantos años de experiencia. Me encanta, me encanta. Súper, súper interesante. Y eso va conectado un poco con otras preguntas. La siguiente es, va de la mano, ¿cuándo empezaste y demás? Esta pregunta es, ¿cuándo iniciaste tu canal de YouTube? ¿Esto fue en paralelo que iniciaste esa agencia, toda esta movida del 2002, empezar a vivir en otro lado? ¿O fue ya hace los últimos 5 años o los últimos años? ¿Cuándo fue que iniciaste? Porque Seba tiene un canal de YouTube ya posicionado con varios videos, entonces eso llama también la atención para el que quiera empezar su propio canal comunicando. Bien. Bueno, el canal puede que tenga fecha de creación, hará 2013, 14, 15, no importa. Los videos en serio fueron durante la pandemia, yo creo que el primero lo publiqué el 1 de enero de 2020. Mi idea era terminarlo y tenerlo listo para el 2020, y en 2019 me acuerdo que estaba editando lo último, el 31 de diciembre, algo así. Me acuerdo que fue muy, muy, muy así con ese tipo de fechas, y así que 2 años enteros justo, y bueno, trae muchísima... Es bueno, si uno lo hace en serio, aparte de la monetización, te trae visitas para potenciales clientes o lo que sea que estés armando, una comunidad y demás. Es un canal muy potente realmente. O sea que podemos decir que vale la pena para lo que es la marca personal y lo que estás construyendo. Sí, vale la pena para marca personal, pero claro, todo contenido vale la pena para marca personal, para demostrar conocimiento, expertise, autoridad, seriedad también podría ser, confianza, todo desde el blog de toda la vida con el que empecé yo, pasando por un podcast que es mucho más simple que hacer videos, hasta todo lo que es Instagram también sirve muchísimo para marca personal y para marca comercial de empresas y demás, pero YouTube es súper potente. Hablemos un poquito técnicamente, te deja conectar con la persona cara a cara, te ven la voz, te ven los gestos, el lenguaje no verbal, te ven todo lo que te decía del conocimiento que uno tiene que demostrar, y aparte tiene un buscador, es el segundo buscador más potente luego de Google. O sea, las búsquedas, la intención de búsqueda famosa que hablamos cuando hacemos posicionamiento SEO, tanto en Google o en YouTube, es alguien que tiene la intención de compra o la intención de contratación o la intención de sumarse a una comunidad, lo que sea. Entonces es muy potente como canal de atracción, vamos a decir de clientes, pero en general de atracción. Me encanta, me encanta. Y dentro de eso, bueno, yo también tengo un canal de YouTube, he escuchado, porque también he entrevistado a otros youtubers, dan algunos tips. ¿Darías algún tip o hay alguna regla que hay que seguir en YouTube, o solamente hacer contenido y nada más? No, en general todo contenido debe ser medido. Entonces, uno en su canal de YouTube, cuando empieza a hacer 10 contenidos, 10 videos, tiene que medir qué funciona y qué no. Eso por un lado. Entonces ahí ya hay una regla general para todo en el trabajo y quién sabe si en la vida. Bien, ahora, contenidos largos, no, contenidos cortos, por lo menos depende de la temática, pero 10 minutos, 15 minutos, tratar de que si vas a hacer de 10 minutos que termine siendo 9, y algo, porque son números muy psicológicos. La gente, si quiere una explicación corta que amerita 5 minutos y dice 10 minutos, no va a entrar. Ese tipo de cosas son importantes. Después todo lo que es el posicionamiento SEO del video, con las palabras clave, las etiquetas, enlazar hacia otros videos. Y después es muy interesante con YouTube, que trabaja muy en conjunto con lo que es un blog tradicional en WordPress o en la plataforma que sea, y poner ese video dentro de un artículo te va a ayudar muchísimo a que no solo te encuentren por YouTube, sino que te encuentren por el buscador. Y después, con cuestión de la tecnología, no hace falta empezar con una buena cámara ni con un buen micrófono. Uno puede empezar con un buen teléfono móvil, con
un micrófono normal, buscando un poco de sonido. Ahora estos programas que estamos usando para grabar tienen filtro de ruidos que no lo tenían hace un tiempo atrás. Entonces, no quedarse con el tema de la tecnología, porque muchas veces los miedos a empezar con YouTube o un podcast son esto de que le llaman el síndrome del impostor, de que por cómo uno se va a sentar a hablar frente a una cámara. Me pasó a mí, y eso que estoy haciéndolo ahora sin demasiada vergüenza, pero las primeras veces que uno paraba, que yo me sentaba a grabar podcast o video, era como una traba psicológica de qué estoy haciendo, y era mucha vergüenza. Entonces, a lo mejor se puede empezar haciendo entrevistas, como está haciendo Santi, haciéndolo con algún colega, para empezar a sortear este tipo de trabas que no te van a ayudar, y no hay nada de raro hoy en día, después de la pandemia, esto es normal. Total. Es así, a mí me ha pasado también cuando inicié tanto el contenido de Instagram o en YouTube, decís, no, pero esto tiene que salir bien, me tengo que ver bien, hay que la luz, hay que no sé qué, que el micrófono. Es verdad, tampoco vamos a hacer algo que, como dicen en los videos estos de los ovnis grabado con calculadora, el chiste ese grabado muy mal, todo así, pixelado, una mínima calidad, pero empezar, porque es el arte de empezar, que hablamos mucho en los negocios, o sea, tomemos la primera acción, tomemos la primera, contactate con esa persona que te motiva y hacer una entrevista, total, así. Continuando un poco con esta pregunta, la siguiente es, ¿te autoeducaste o fuiste a la universidad, cursos, mentores? ¿Cómo fue ese conocimiento, todas estas cosas estos últimos 10 años? ¿Cómo adquiriste todo esto? Bien, buena pregunta. Hice todo, básicamente. No hace falta hacer todo, pero por un lado venía con esa vida tradicional que te contaba, así que fui a la universidad, estudié Administración de Empresas, una licenciatura que se dice acá en Argentina, que son unos 5 años, larguísimo, demasiado, hoy en día. Eso me dio conocimientos de base muy sólidos, muy buenos, pero hoy en día aplicar eso no es lo ideal, porque es muy tradicional. No sé cómo lo enseñarán hoy, yo hace, no sé, más de 10 años de esto. Yo lo que hice fue incorporando otros conocimientos. Me gustaba mucho la tecnología, aprendí a hacer desarrollo web mirando tutoriales en YouTube, o con cursos que uno podía tomar así sueltos. Aprendí, no sé, diseño gráfico, edición de audio, todo lo que uno puede ir aprendiendo, que tampoco es tan necesario, pero a mí me gustaba. Entonces, mucha autoeducación, y después todos los conocimientos actuales de marketing y demás, está todo en internet. Uno puede tomar cursos, es muy recomendado también, pero uno puede autoeducarse. No todo el mundo le gusta hacer eso, hay algunas personas que sí. ¿Por qué? Porque el conocimiento actual va muy rápido, salen nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevas técnicas. Entonces, el conocimiento de la universidad, que es un poquito lento, sin criticarlo, me encanta la universidad, pero la autoeducación hoy en día es clave, y la universidad accesoria, pero sigue siendo, te va a dar un nivel bastante bueno de conocimiento. Y me preguntabas mentores. Yo mentores no tuve presenciales. Yo les recomiendo que vean la entrevista que hice, yo también hago entrevistas, a Julio Muñiz, te dejo para que busques después en mi canal de YouTube, que él dice que hay 3 tipos de mentores. Él es un muy buen mentor también. Él me hizo una entrevista como mentor en su momento, pero él dice que hay 3 tipos de mentores, lo recomiendo. El presencial, que es el que están pensando todos. Después, el que está en las redes, que te transmite conocimiento en las redes, que uno no toma mentoría constantemente. Y los que no están más, que bueno, no están más por cuestiones físicas, pero han dejado libros, han dejado videos grabados y cosas que uno puede ir aprendiendo. Bueno, yo de esos, de libros, de videos grabados y demás, he usado muchísimo, y gente que uno puede ir siguiendo en redes también, a pesar de que ahora no sigo a tanta, pero en mis comienzos seguía muchísima gente, porque era yo como una esponja, una hoja en blanco, que quería aprender todo lo que podía. Total, o sea que fuiste conociendo de distintas aristas, Sí. mucho también de lo que hago yo, es como decir, ok, no me quedo con esta única información, y también que va cambiando todo el tiempo. Concuerdo con vos, yo por ejemplo también estudio en la universidad, yo estudio Administración de Empresas, y es muy similar a lo que vos decís. Hay cosas, vos decís, esto es muy viejo, o cómo lo palpo, cómo lo puedo llevar a la realidad cuando tengo, no sé, un business model canvas, esto de Osterwalder, y vos decís, listo, tac, lo hacemos rápido. Hay cosas como que son medias trabas, pero es elemental porque te posicionas como licenciado. Ya es otra la posición, y también son nociones básicas que hay que saber, contabilidad, etcétera, etcétera. Bien, continuando un poco con las preguntas, otra que te quería hacer era, ¿qué
¿qué recomendación le darías a un mentor que recién empieza en nuestro nicho? Es un poco lo que venimos hablando. Creo que mencionaste capaz tema de libros, capaz mentores presenciales o personas que bueno, ya no estén acá, pero hayan grabado algún tipo de contenido, pero mentores dentro de nuestro nicho o de otros nichos, ya sea salud, deportes, ¿le Ujú. darías ya sea recomendación, tip, qué le podrías dar a algún mentor que esté comenzando? Bien, yo les recomiendo a los mentores, a los consultores, a los coaches, a las personas en general, dos cosas. Uno, la empatía, es fundamental en la sociedad y ponerse en el lugar del otro, saber lo que está pasándole, es importantísimo para poder, en este caso, estamos hablando de mentorías, para poder mentorizar. No es nuestra misma situación, está pasando por otras cosas y probablemente viene de otra historia. Eso por un lado, ¿sí? La empatía, como soluciona los problemas de la sociedad, de lo que está mal en la sociedad en general, lo dejo aparte como un mensaje. Y más específicamente, yendo a la técnica de coaching y de mentorías, todo lo que es escucha activa. Tiene que ver con lo anterior, más o menos escuchar un 70% del tiempo y aconsejar o mentorizar un 30% nada más. Las típicas frases que te dicen en los cursos de coaching, tenemos 2 oídos y una boca, entonces escuchar el doble, bueno, lo de siempre. Es muy importante porque las personas te van a decir unas cosas, pero quieren decir otras, entonces hay que escuchar mucho, leer el lenguaje no verbal, siempre dentro de lo posible, cuando estamos con cámara trabajando, y darle la posibilidad de que se exprese la persona y que deje, que te transmita realmente cuál es el tema que quiere resolver. Yo me ocupo de mentorías de negocios, pero bueno, si fuera otro tipo de mentoría o otro tipo de coaching, hay que escuchar bien a la persona, entender dónde está el problema real que quiere resolver. No siempre te van a decir no la verdad, pero hay muchos que ponemos barreras al momento de decir algo que nos cuesta, una debilidad, algo así. Entonces hay que escuchar bien y leer bien a la persona. Entonces eso forma parte de la escucha activa, que si quieren leer algo en mi blog, en la parte de mentoring, donde están los artículos, hay un artículo completo sobre eso. Podría servir, pero más o menos creo que la idea, espero haberla transmitido bien. Total, me encanta, me encanta. En ese sentido, creo que en cuanto a la mentoría como tal, eso también es una prueba y un error, como decís vos. O sea, hay que Ujú. lanzarse a hacerlo. Hay una experiencia previa, hay un conocimiento, hay una búsqueda, pero después también uno aprende en el hacer. Muchos clientes también me preguntan a mí, pero Santi, ¿cómo hago esto? Y bueno, tenés que hacer. En el Ujú. hacer es que uno también descubre también tu propósito, qué es lo que te gusta. Mira, mentoría de negocios, pero solamente negocios digitales, del Claro. nicho e-commerce, o sea, pero en el hacer. Así que Ujú. Correcto, sí. me encanta lo que vas comunicando. Por otro lado, hay una pregunta también interesante y ya remontando a que nosotros somos del mismo país, ¿se Ujú. puede emprender en Argentina o es mejor mudarse a otro país? Vos comentabas que te fuiste mudando a Brasil, a Sí. Perú. ¿Es necesario hacer eso? ¿Se puede todo desde Argentina? Bueno, pongo a Argentina por el caso, a veces se habla de inflación o Ujú. problemas en cuanto a lo económico y demás, pero bueno, puede ser otro país latinoamericano que tenga esto de dificultades para emprender. ¿Se puede emprender en Argentina o hay que mudarse? ¿Cómo resolverías esa Bien. pregunta? A ver, sí se puede emprender. Hay negocios que van a funcionar mejor que otros, sobre todo los digitales. Desde ya prestación de servicio es ideal. Y todo lo que es creación de software. Ahí la industria del videojuego en Argentina es tremenda. Para quien tenga muchos años, hoy en día los videojuegos, los esports son algo del día a día y que mueven millones de dólares. Así que quien lo esté viendo y sea más grande, sepa que eso es brutal. Y que no es más un juego. Ahora es el videojuego y todo esto, los eSports son algo tremendo, así que todo eso puede funcionar súper bien. Aparte uno podría tener la sede de la empresa en algún país un poco más estable, ya que hablábamos de inflación o con reglas de mercado más claras, y trabajar desde Argentina, lo cual sería un golazo si seguimos con la época del Mundial. ¿Por qué? Porque lo que siempre uno busca, yo durante muchos años estuve con la temática nomadismo digital, es un país donde el costo de vida en dólares no sea tan alto, pero tener ingresos en esa moneda o en moneda fuerte. Entonces los países que por ahí muchas veces se lo ven como negativos y todo el mundo se quiere ir a Europa, los que están en Europa te van a decir que el costo del alquiler es altísimo y que no alcanza y que la proporción alquiler-salario es muy alta en el caso del alquiler. Entonces a tenerlo en cuenta, eso, a no desmotivarse, a encontrarle la vuelta y bueno, aprovechar lo que uno pueda hacer desde este tipo de país. Ahora, si es producción de bien físico y exportación, lo veo más difícil por ahora, pero recordemos que es como cualquier mercado, son ciclos, ¿sí? Entonces, en algún momento los gobiernos cambian y si uno está preparado para un nuevo ciclo que va a empezar,
no voy a hablar de política, pero para un nuevo ciclo de alza, y tiene todo montado, ya lo va a empezar con el pie derecho y con una inercia mucho más fuerte y con todo preparado. Ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Yo trabajaba hacía 8 años en digital con lo que hago y viene la pandemia que todo el mundo me empezó a hacer consultoría y mentoría de cómo empezar a trabajar en digital desde su casa y yo me la pasé trabajando y fue la época de mi vida que más trabajé y más clientes tuve. Porque tenía todo armado y venía trabajando de eso y la demanda de mercado fue brutal. Entonces lo mismo podría pasar con otros sectores y otros nichos que hoy en día lo ven como muy difícil desde Argentina, por ejemplo. Creo que fue una respuesta súper global y adhiero. Yo en mi caso, bueno, he emprendido en distintos modelos de negocio, he tenido venta de libros en físico, una tienda online, que después la fui digitalizando, hoy en día es un club de lectura. He tenido distintos modelos de negocio, pero la clave que encontré es poder facturar en dólares, cambiar un modelo de negocio en dólares y poder vivir acá en Argentina con un costo de vida, un costo fijo, costo variable, realmente muy bajo en cuanto a comida, alquiler, todas esas cosas. Sí, estamos hablando de ganar en dólares. Ahí va lo que adhiero, concuerdo. Me estaba acordando de algunos libros, Santi, justo que nombraste a Osterwalder, excelente todo lo que sea Canvas, sobre todo el de la propuesta de valor, desde ya empezar con el del Business Canvas, que es el lienzo, pero el de la propuesta de valor es fantástico. De hecho, todo lo que quieran aprender sobre propuesta de valor, porque te da la noción de qué va tu negocio, qué ofrece diferente al resto de la competencia. Si uno detecta las debilidades de la competencia, las puede transformar en fortalezas de nuestro propio negocio o de nuestra propia profesión. Tampoco tiene que ser un negocio gigante. Y después, ¿ese lo recomiendan? ¿Lo han leído en el club de lectores o es otro tipo de libros que hacen? Sí, leemos ese tipo de libros. Ese todavía no lo hemos leído, pero está, digamos, en la lista. En la lista. Y uno más que me acordé mientras hablábamos, el tema comunidades. A mí el que me gustó muchísimo es Tribu, de Seth Godin, que es Muy genial, bueno. es rapidísimo. Es cortito. Son pequeños extractos que hace Seth Godin, como ideas que ha tenido y las ha ido anotando, apuntando y quedan súper bien porque es fácil lectura. Y realmente hoy en día que sí o sí hay que crear comunidad, tanto porque tengas un producto, una empresa, una marca personal, ese libro es súper recomendado y de fácil lectura, como decías Santi. Me encanta. Yo ese libro lo leí este año, por ejemplo, y dije, muy cortito, pero me ayudará para este club de lectura, esta comunidad que estoy armando. Y es verdad, hasta el resumen podría decir que dice Seth Godin, te estamos necesitamos un líder. Hay mucha comunidad, mucha gente que necesita, pero hace falta líderes. Y de ahí un poco, bueno, lo que venimos a hacer nosotros, formar líderes y nuevos emprendedores. Es muy buen libro. Y ahí conecto las historias porque yo veía un post tuyo que estaba el libro, pero estaba en portugués. Y ahora entiendo un poco, claro, el título era en portugués porque estabas allá, o ya voy comprendiendo un poco. Genial. Acá una pregunta, no sé si sí, será la número 6 más o menos. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Justo yo la armé como hace 10 años, pero justamente hace 10 años que empezaste, entonces ahí en tus inicios, ¿qué le dirías, Seba? A ese Seba con 10 años menos, es más joven, bueno, somos jóvenes los dos, pero digo, siempre hay más pila, años anteriores, hay menos nociones, sabes mucho menos, no tenías experiencia con clientes y demás. ¿Le dirías algo? ¿Le recomendarías algo? Che, mira, no caigas acá, o ¿qué palabras te dirías que sos vos mismo? Sí, le diría, comprar Bitcoin y acciones de Amazon, pero no, hablando no, eso sí que se lo diría, es válido, pero igualmente es no, válido, claro, se lo diría hoy en día más o menos. Bueno, pero yendo un poco más a la realidad, le diría de aprovechar mejor esa energía de hace 10 años tenía 30 yo, que estaba mal enfocada. De hecho es un consejo que le doy a todos los mentorizados más jóvenes que yo. Les explico que tienen que tratar de enfocar todo ese caudal tan grande de energía que tienen ahora, porque yo, no sé, empezaba y tenía un proyecto, 2 proyectos, 3 proyectos, 4 proyectos en paralelos y ninguno se concretaba bien, por decir algo. Entonces veo esto que me pasaba a mí y que le pasa a las personas que estoy mentorizando hoy en día, que es como mucha energía mal enfocada. Y entonces cuando pasa el tiempo llega algo muy interesante que es un poco menos de energía, pero todavía suficiente para emprender, pero uno tiene más, bueno, inteligencia voy a decir, pero no en el sentido de, qué sabiduría, de enfocar esa energía en pocos proyectos, pero bien hechos. Entonces, y pocos son 2 como mucho, ¿no? Entonces eso hace que toda esa energía esté mejor enfocada y te dé y consigas resultados mejores. Yo entiendo que cuando uno está empezando no tiene todavía nada, ¿no?, que pueda decir, ya tengo algo como para quedarme tranquilo
tranquilo porque es una gran diferencia, lo entiendo. Pero enfocarse en pocos proyectos es más recomendado hoy en día, y es lo que yo me diría a mí mismo, que en tantos como hacía en esa época. Y después me diría que lo estoy haciendo bien, que siga viajando, que siga haciendo todo esto que le pareció una locura a todo el mundo, que siga trabajando online, que es el futuro, y que no baje los brazos, que es lo que está bien, porque en ese momento, cuando uno está dudando de si está haciendo bien las cosas o no, de si cambió todo el estilo de vida que te habían educado, también te genera dudas de por qué camino está yendo, si es totalmente equivocado o no. Así que hoy que veo que fue la decisión cierta, me lo diría, ¿no? Porque para no tener esa angustia que en algún momento se va creando cuando uno está emprendiendo y todavía no ve resultados. Sí, sucede mucho eso. A veces uno preguntarse, ¿es este el camino correcto? ¿Es por acá? ¿O es como esa balanza o el costo de oportunidad de decir, ok, bueno, pero hago acá, pero le estoy quitando allá el foco? Yo le digo también a mis clientes, bueno, hagamos foco. No puede ser que tengas 50 modelos de negocio y ninguno te paga las cuentas. O sea, tenemos que hacer foco con uno, ¿no? Y desde ahí ir creando. Y ahí no estaba esa pregunta, pero me parece interesante. Vos confiaste en vos claramente, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque no existía nada de marketing. Yo digo, ¿cómo lo pienso yo desde ahora, no? No existía nada de marketing. Nadie hacía esto. Te fuiste a vivir a otro país. No sabías si esto iba a funcionar. ¿Qué te decías a vos mismo? ¿Recordás un poco cómo te contabas esa historia de yo puedo? ¿O lo sentías en el cuerpo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bien. Hay una realidad que es que la necesidad te lleva a hacer cosas que nunca antes hubieras hecho. No me refiero a cosas malas, me refiero a trabajar de cualquier cosa, hablar a una cámara si te da vergüenza, hacer entrevistas con clientes en los lugares más locos del mundo, con internet que se te corta, nada, cosas que me hubiera dado mucha vergüenza o empezar no sé, bueno, pero ese tipo de cosas la necesidad te las da. Como vos bien dijiste, yo estaba en cualquier lugar del mundo, no tenía dónde caerme muerto y tenía que sí o sí hacer que funcionara. Eso por un lado, entonces ahí tocamos el típico punto de salir de la zona de confort, que estás muy confortable, muy cómodo en tu ciudad, en tu casa, en tu trabajo rutinario, bueno, renunciar al mismo, teniendo ciertos ahorros, no hagan lo que hice yo, que yo básicamente no tenía demasiados ahorros cuando empecé. Bueno, eso te puede servir para lograr ciertos resultados. No hablemos de éxito todavía, pero resultados. Eso por un lado. Y por el otro está esto de de postergar la recompensa que le digo, que es como una habilidad o sí, vamos a decir habilidad, que tiene que tener el emprendedor, el profesional emprendedor también, para poder postergar la recompensa y decir, bueno, no va a ser hoy, no va a ser en 6 meses, va a ser en un año. Si uno cree y uno sueña, uno puede lograr ese tipo de cosas. Hay una frase que me gusta, que no sé de dónde la saqué, que dice, todo el mundo dice de ver para creer, pero el emprendedor tiene que creer para luego ver. Entonces es importante esto porque si uno no cree, no va a ver los resultados que está soñando, tiene que ver con eso, y tiene que enfocarse muchísimo y esforzarse. Son las dos cosas. El enfoque también tiene mucho que ver, no distraerse con otros proyectos, y bueno, también tener cierto colchón económico para aguantar un tiempo, tampoco es todo mágico. Total, sí, creo que va relacionado con una frase de Tony Robbins que es como empezar a ver desde lo invisible para llegar a lo visible. Claro, es lo mismo, me encanta, exacto. Me encanta. Bueno, última pregunta o espacio. Ya dijiste esa frase, este espacio era decirte o comentarte alguna frase o qué le dirías a esta persona que está viendo el video, a este suscriptor o a alguien también que te busque tu entrevista, ¿no? ¿Le darías algún comentario? Ya comentaste acerca del mentor si está comenzando, del youtuber que también si quiere hacer contenido de más. No sé si algún comentario más, una frase que te dejo abierto libre para finalizar el video. Sí, hay una frase que estoy usando mucho hace años que me gusta muchísimo, del creador de LinkedIn, si no me equivoco, que es algo así como, si no te avergüenza la primera versión de tu producto o servicio, agrego, es que lo has lanzado demasiado tarde. Entonces eso, para quien quiere empezar y no se anima, yo creo que se indica. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Seba. Esta fue la entrevista de Seba, así que va a estar subida próximamente ahí en las redes sociales y también en Instagram. Vamos a hacer la adaptación. Y bueno, espero tenerte pronto en el canal. Sí, cómo no, Santi. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo grande a tu audiencia y nos vemos en la próxima. Dale, chao.